Te dije que no puedo prestarte más, mamá. Eres un estorbo si no me das lo que necesito. La voz atravesó el auricular como una ráfaga helada. Detrás, la campanilla de la puerta sonó 2 veces. Alguien insistía en las llaves, como si la casa fuera también propiedad de ese tono repetido y exigente. Sobre la mesa, el sobre marrón con la fotocopia del estado de cuenta tenía los números en rojo. El olor a café frío se mezclaba con el polvo de las rosas que aún resistían en el jarrón del centro. Si esta historia te interesa, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Tu voz puede ayudar a alguien que reconoce estas palabras. Colgué y me quedé mirando el sobre como si fuera un animal extraño que pudiera hacerse pequeño. Ricardo respiró sin piedad a través del teléfono. Las palabras no solamente pedían dinero, pedían permiso para seguir viviendo a mi costa. Yo tenía entonces 68 años, viuda desde hacía 15, con las manos arrugadas de coser y los papeles del banco en fila sobre el fregadero. Había pasado tanto tiempo evitando la confrontación que me entrené en el arte de la obediencia, en la esperanza dañina de que silenciarme mantendría la paz. No fue así. Recuerdo el jardín esa mañana. Las rosas estaban abiertas como bocas que ya no preguntan. Y el pequeño banco de madera donde mi esposo solía leer el periódico ahora sostenía una maleta de tela vieja que había heredado de una vecina que emigró. Nunca pensé que la maleta sería para mí. Pensé que serviría para guardar cosas, no para romper la casa en dos. Ricardo había aprendido a medir mi culpa. Desde que murió Eduardo, su padre, había instalado en él una urgencia perpetua. Las viejas deudas, las inversiones fallidas, la necesidad urgente de dinero para salvar alguna empresa. A veces era resentimiento que se disimulaba con órdenes. Otras, chantaje emocional en forma de amenazas veladas. Si no lo ayudaba, perdería a su familia, la estabilidad de sus hijos, el pago de la escuela. Y yo, la madre que enseñó a no abandonar, me encontré abandonada por mi propia historia. Los primeros años tras la muerte de Eduardo fueron de confusión y de esperar auxilios que nunca llegaron. Él se encargó de los papeles, de las cuentas, de la llave del banco. Yo hacía las compras, la cocina, bordaba. Sentía que el mundo estaba contenido en la cocina, la azucarera, la tetera, las servilletas que mi suegra había bordado. No supe administrar, no porque fuera incapaz, sino porque nunca me dejaron aprender. Fue una costumbre familiar, una cadena invisible que pasaba de generación en generación. Cuando empecé a leer los estados de cuenta por obligación, porque el banco ya me los mandaba a nombre mío, vi los números que explican silencios y decisiones. Había transferencias a cuentas fuera, gastos que no reconocía, préstamos que aparecían y desaparecían. Empecé a anotar con lápiz en un cuaderno rosa. Escribir fue la primera forma de resistir. Las letras me devolvían cierta claridad, fechas, montos, nombres. Al lado de una entrada donde figuraba una suma que había pagado por reparaciones, vi escrito con mi propia letra, ¿desde cuándo pago yo las roturas de su vida? La primera vez que planteé límites fue torpe. Pregunté, pedí explicaciones, ofrecí colaborar hasta donde pudiera. Ricardo contestó con el silencio o con una ira que se parecía al frío. Le vi la determinación de no ser cuestionado, la idea de que su derecho a exigir estaba por encima de mi derecho a decidir. La frase que me hirió, «Eres un estorbo», nació de esa misma lógica. Quien no obedece es basura. Quien no aporta es un peso muerto. Huir no fue un acto impulsivo. Fue una suma de noches contando hasta el amanecer, de tardes doblando camisetas en la cocina, de sentir las llaves de mi casa como una herramienta de control más en manos de mi hijo. Planificar la salida me devolvió la sensación de pulso en las venas. Había detalles prácticos que valía la pena tener. Una copia del acta de defunción de Eduardo, identificar cuentas que solo yo podía manejar, rescatar algunos ahorros escondidos en un cajón que Ricardo no recordaba haber mirado. Llamé a Marisa porque no tenía otra opción. Marisa había sido la amiga de mi juventud, la que vino a la boda con un vestido azul y sin pausas en el habla. Abogada ahora, con una mirada directa y con un tono que me obligaba a ver la realidad tal como era.
No podemos seguir improvisando, Elena, me dijo en su despacho mientras me ofrecía un té. Tú tienes derecho a conocer el estado real de tus cuentas. Si hay apropiación indebida, hay vías legales, no estás sola. La voz de Marisa fue una red que se tendió por debajo de mis pies. Había en ella la autoridad de quien ha visto casos y la ternura de quien reconoce una hermana. Ella me enseñó a pedir papeles, a poner orden y a no disculpar las preguntas. Me acompañó al banco la primera vez que pedí información formal. Fue extraño. La sucursal olía a papel y a desinfectante. El ruido de teclados marcaba el compás de la burocracia. En la ventanilla nos miraron con sorpresa cuando pedimos resúmenes de movimientos de los últimos 10 años. Eso toma tiempo, dijeron. La espera me pareció una campana que marcaba la duración de mi silencio. Mientras tanto, Fernanda apareció en la historia como una presencia herida. La nuera que recibía llamadas temblorosas desde la cocina, la mujer que se escondía en el cuarto de los niños cuando las palabras subían de tono. Fernanda y yo compartimos una tregua silenciosa. Yo le daba consejos de recetas, ella me enseñaba a usar la mensajería del teléfono para comunicar en secreto. Un día me trajo una copia de una conversación entre Ricardo y una persona que no era él, pero que gestionaba pagos. La conversación mostraba un patrón que se repetía. No había necesidad de dramatizarlo. Las pruebas hablaban. Decidí que salir era un acto de supervivencia y de lucidez. La maleta de tela vieja, que antes me parecía símbolo de llegada de visitas, se convirtió en un símbolo de partida. Empaqué lo esencial. Algunos bordados, un par de vestidos, el cuaderno de cuentas, mi libreta de recetas y la carta que nunca había querido escribir. A ti que me conoces. No la terminé aún. La feché y la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta. La primera noche fuera fue una doble herida y una doble cura. Salí al patio con la maleta y sentí el rocío de las flores en las manos. La ciudad estaba en silencio, salvo por el zumbido distante de un camión. Tomé el autobús con destino a la casa de Cristina, una antigua vecina que ahora trabajaba como voluntaria en una red de mujeres. Cristina abrió la puerta con la luz nocturna en el pasillo y su abrazo olía a jabón y a pan recién hecho. No preguntó, solo preparó café y me ofreció un dormitorio en el segundo piso. Desde la casa de Cristina, los pasos se volvieron más prácticos. Hicimos una denuncia en la comisaría con la ayuda de Marisa. El detective Oliva tomó mi declaración con calma, dejando que yo nombrara fechas y describa movimientos. Oliva era un hombre de voz tranquila y mirada atenta. Me explicó que lo importante era documentar, que la palabra apropiación tenía traducción legal y que la evidencia era el camino. Su profesionalismo me devolvía confianza. Había instituciones que funcionaban si uno las usaba. Ricardo reaccionó como esperaba, enojo y amenazas veladas. No cruzó la puerta de Cristina porque sabía que la noticia de una denuncia lo pondría en la mira. En su lugar, envió mensajes que mezclaban remordimiento con acusaciones. «Si me haces esto, perderás a tus nietos», escribió una vez. Yo sentí, por primera vez, que mi silencio no protegía a nadie, que el costo de mantener relaciones tóxicas podía ser caro para las generaciones que venían después. Los días siguientes transcurrieron entre trámites y pequeñas reparaciones del alma. Aprendí a abrir cuentas nuevas a mi nombre, a pedir una citación judicial y a comprender cómo funcionan los embargos y las medidas precautorias. No entraré en tecnicismos innecesarios. Bastará decir que las leyes existían y que con papeles en mano y testigos el proceso empezaba a mover sus ruedas. Marisa logró poner un cerrojo legal sobre algunos bienes que estaban en riesgo, y el banco congeló transacciones sospechosas de inmediato cuando presentó la documentación requerida. Hubo miedo. Hubo noches en las que escuchaba el teléfono y contaba hasta 10 antes de contestar. Hubo días en los que me dolía la cabeza y no encontraba las palabras para explicar a la familia de Fernanda lo que hacía. Pero también hubo gestos pequeños que me devolvían la dignidad. Una vecina que me trajo sopa, un empleado de la notaría que habló conmigo como con una colega, el detective que me llamó para decir que estaban por allanar una cuenta asociada con Ricardo. Cuando llegaron las primeras órdenes de embargo, me sentí raramente ligera. No era alegría, era alivio. Se había activado una máquina en la que los actos tienen consecuencias. Ricardo fue citado a declarar.
Su defensor intentó retratarlo como un hijo desesperado por ayudar a su familia. La sala, en esos primeros encuentros, olía a madera y a limpiador. Vi el rostro de mi hijo reduciéndose a un contorno distinto. Un hombre que debía explicarse ante el juez, ante la ley, ante mí. Fue impactante y extraño. En paralelo con lo legal, algo en mí despertaba otras ganas. La de volver a coser por gusto, no por obligación. La de pensar en un lugar propio donde pudiera ver el mar. Cristina, que había conocido una beca para mujeres mayores que querían emprender, me dijo una tarde: «¿Por qué no piensas en algo tuyo? Puedes bordar y vender en ferias. Yo te ayudo con el puesto». La idea de tener mi propio dinero, de sentir la textura de una moneda por decisiones mías, me pareció un sueño hondo y legítimo. Marcharme a Cancún no fue huir de mi ciudad, fue buscar el mar como medicina. Lo hice con el poco dinero que pude resguardar, con la ayuda de Cristina para encontrar un cuarto pequeño con balcón. El primer amanecer frente al mar me dio una visión tan clara que lloré sin vergüenza. El sonido de las olas borraba los nombres repetidos y desagradables. Compré una madeja de hilo color azul profundo y comencé a bordar un fénix en un retazo de lino. Cada puntada era una promesa silenciosa. Renacer no era olvidar, era convertir el dolor en algo que sostuviera a otros. En Cancún abrí un puesto en una feria de artesanía. Al principio vendía poco, mis manos temblaban cuando ofrecía los animales bordados y los paños de cocina con puntadas finas. Pero la gente respondía a la historia, una anciana que contaba que aquello era comienzo. Conocí a otras mujeres que eran manos y voz en el emprendimiento. Algunas habían salido de relaciones difíciles, otras de situaciones de desempleo. Con ellas compartí técnicas, precios, estrategias para cobrar con tarjeta. Fue la primera vez en años que escuché el sonido de una caja registradora y no temía a su avejentado timbre. Mientras tanto, el proceso judicial avanzaba con su ritmo propio. Las audiencias eran días largos. Me ponía un pañuelo en la cabeza y llevaba mi cuaderno rosa. Allí anotaba cada palabra que pronunciaba. Decir la verdad en voz alta fue doloroso y liberador. Ver a Ricardo en el estrado fue como mirar una foto mal revelada. Conocía sus gestos, sus manías, pero descubrir que detrás de la voz había una estrategia fue devastador. Él habló de estrés, de fallos financieros, de responsabilidad compartida. Yo hablé de transferencias que no autorizaba, de préstamos a nombre de mi cuenta, de cuentas que parecían en lugares que nunca había conocido. El día del fallo recuerdo el olor a tinta fresca y el frío de los pasillos del tribunal. Las palabras del juez fueron precisas. Hubo apropiación indebida, algunas sanciones y medidas de reparación. Ricardo escuchó, y vi en su rostro algo que no era del todo arrepentimiento ni del todo sorpresa. Una mezcla compleja que solo quienes lo conocen podrían descifrar. La sentencia no fue la venganza que a veces imagina la gente, fue un ordenamiento de responsabilidades y la orden de restitución parcial. Él fue obligado a responder por ciertas cantidades y a participar en un plan de reparación, además de someterse a talleres obligatorios de control financiero y de manejo emocional. No era un final absoluto, pero era una intervención formal que marcaba una frontera. Después del juicio, varios eventos encajaron en una nueva lógica. Ricardo escribió una carta que dejó en la mesa de mi casa. No la rompí, la guardé, en la cual se mezclaba la petición de perdón con una explicación que sonaba fatigada. La leí una vez y la guardé en mi cuaderno rosa sin responder de inmediato. Tendría que ser una respuesta pensada, porque si había algo que había aprendido, era que el perdón sin condiciones es a veces un permiso para repetir lo mismo. Me acerqué a Fernanda y acordamos un sistema. Reencuentros supervisados, un pago a terceras personas para garantizar la manutención de los niños y un espacio seguro donde la palabra casa no significara temor. El proceso me dejó algo más que papeles y sentencias. Me dejó la idea de que mi historia podía ser útil. Cristina, Marisa y yo hablamos mucho sobre cómo otras mujeres con experiencias parecidas no encontraban puertas. Fue entonces cuando nació la semilla de la ONG, Recomienzo. No fue un nombre pretencioso, sino lo que sentíamos que la gente necesitaba decirse en voz alta. Comenzamos con un pequeño taller de alfabetización financiera en la sala de la casa de Cristina.
El primer día llegaron 7 mujeres. Trajeron historias, números, dudas y costuras. Llevé el fénix bordado y lo coloqué en la pared como recordatorio. No se trata de resurgir desde cero, sino de tomar las cenizas y tejer una vida nueva con manos propias. Pero esto no fue una línea recta hacia la alegría. Hubo retrocesos, llamadas intimidatorias, noches en las que conté monedas y me pregunté si valía la pena, momentos de nostalgia por Eduardo que no puedo evitar. Sin embargo, cada encuentro en Recomienzo me daba algo de coraje. Vi a mujeres abrir cuentas con sus nombres, aprender a leer contratos simples, negociar precios en mercados. Vi a Fernanda recomponer su vida, con asesoría, apoyo psicológico y, sobre todo, con la decisión de no trasladar miedo a sus hijos. La carta que cambió el tono de todo llegó meses después. No fue una carta suya al principio, sino del banco, una notificación indicando la recuperación parcial de fondos y la congelación de cuentas relacionadas con transferencias no justificadas. Leyendo eso, supe que mi decisión había tenido efecto más allá de mi casa. Las instituciones habían respondido. Ricardo también leyó aquello. No sé qué expectación se alojó en él al abrir la notificación. Quizá la sorpresa, quizá la rabia. Lo que sé es que semanas después me llamó y dijo algo que no esperaba. «Mamá, lo siento». Su voz tembló y por primera vez desde que era niña vi en él algo parecido al arrepentimiento. No debo decir que todo quedó resuelto con un «te pido perdón» y que la familia se abrazó. No es así. La reconstrucción implica límites nuevos, condiciones para visitas, supervisión, que se acuerde un plan de pagos. Hay reuniones en las que Fernanda y yo estamos para proteger a los nietos. Hay días en que la idea de reconciliación aparece como posibilidad cautelosa y otros en que parece improbable. Pero en algún lugar de ese entramado, yo encontré mi voz y una comunidad que me ayudó a sostenerla. Esa noche, después de una jornada larga de taller y con el fénix colgado en la pared, no pude dormir. El balcón olía a sal y a sábanas tendidas. El mar hacía su ruido constante como una respiración que me enseñaba a no contenerme. Pensé en la maleta, en el sobre marrón, en las rosas del jardín. Pensé en la carta de Ricardo y en la sentencia. Y entendí que decir no había sido, en realidad, decir sí a muchas otras cosas. A mi dignidad, a una vida con límites, a la posibilidad de ayudar a otras mujeres a recomponer su historia. No era el final definitivo, pero era, sin duda, el comienzo de algo que tenía nombre propio: libertad con responsabilidad. A la mañana siguiente, el mar aún susurraba como quien guarda un secreto. Me levanté con la sensación rara de pesadez y de libertad al mismo tiempo, como si un peso se hubiera quitado del pecho y quedara un hueco nuevo donde antes había un reclamo. Preparé café, abrí la ventana y dejé que el aire salino llevara consigo los restos de la noche. Cristina ya había salido temprano hacia el centro comunitario. Habíamos conseguido una sala más amplia en el edificio de la biblioteca municipal, y hoy inaugurábamos el curso de contabilidad básica para mujeres emprendedoras. Marisa llamó para confirmar que traería más folletos y que la prensa local vendría a cubrir la apertura. Era la clase de cosas que antes me habrían hecho temblar. Ahora las veía como pasos pequeños y necesarios. El nuevo espacio olía a pintura fresca y a jabón, y las mesas habían sido dispuestas en forma de U para facilitar que se escucharan unas a otras. Colgué el fénix sobre la pared frontal con las alas extendidas como promesa. Cuando llegaron las primeras participantes, los rostros decían cosas distintas: cansancio, curiosidad, desconfianza y en algunos casos la misma dureza que yo había sentido al repasar la contraseña. Carta de Ricardo por la primera vez. Les hablé sin pompa, conté mi experiencia en términos sencillos, los errores, la sentencia, el porqué del nombre Recomienzo, y expliqué que lo que ofrecíamos no era un milagro sino herramientas. No prometí seguridad absoluta, prometí compañía y práctica. Una mujer se acercó al final de la sesión, tenía una voz baja y llevó la mano a un sobre cerrado. «Hace años guardé esto», dijo sin mirar. Al abrirlo, mostró un recibo de un pago que no había podido justificar y una carta pequeña de despido. Me habló de noches en vela, de no querer molestar a nadie, de sentir que su vida se deshacía en piezas sueltas. Le ofrecí una plaza en el taller de alfabetización digital que empezaría la próxima semana. No era mucho, pero era un comienzo. Cuando salió del aula, se fue con la espalda un poco más recta. Vi eso en otras mujeres a lo largo de los días.
rescates pequeños, signos diminutos de confianza. Con el tiempo, los talleres se multiplicaron. Nos pidieron dar charlas en escuelas nocturnas, en asociaciones vecinales. La gente comenzó a traernos donaciones pequeñas, máquinas de coser, libros, unos cuantos colchones. No todo vino fácil. Hubo plazos que dimos por perdidos, papeleo que se atoró en oficinas y un par de subvenciones que rechazaron nuestras solicitudes por tecnicismos. Aprendimos a caminar con el ritmo lento de la administración pública y con la rapidez necesaria para atender a una mujer que había dormido en la casa de una amiga esa misma madrugada. Recomienzo creció de forma orgánica, más manos, más mesas, más dilemas. En esas semanas Ricardo intentó varias llamadas y por primera vez no las ignoré todas. Respondí a una suya con una cita en la biblioteca municipal, delante de la trabajadora social que había llevado el caso en la sentencia. Sentí un nudo, pero también una curiosa serenidad. Había límites claros y eso me liberaba de decidir en la soledad de mis fantasmas. La trabajadora social propuso condiciones, visitas supervisadas en un centro neutral, horarios concretos, entregas de comprobantes. Ricardo aceptó. Llegó con el cabello desordenado, con los ojos cansados, y al ver a los niños se le soltó la voz. Los abrazos fueron cortos, cuidadosos. Yo observaba desde una esquina, sintiendo el corazón en guerra entre el deseo de esperanza y la prudencia. Hubo un momento, una tarde, mientras el sol pegaba con fuerza y las paredes de la sala comunitaria guardaban el calor, en que Ricardo y yo quedamos a solas. No habló de la sentencia ni de apelar, habló de su padre. Fue la primera vez que me contó, con cierto pudor, cómo había sido la enfermedad de Eduardo y cómo él había sentido que le falló a su padre en los últimos meses. Habló de huellas viejas que no había sabido reparar y de deuda que no era solo económica. Su voz se quebró, y yo me pregunté cuánta verdad había detrás de esa confesión. ¿Era ¿arrepentimiento genuino o un intento de redención fácil? No lo supe aún. Le pedí que cumpliera lo acordado, que dejara las palabras en actos, que buscara ayuda profesional y que entendiera que la familia no se reconstruye con frases sueltas. Los meses trajeron pequeños triunfos y también resistencias. Una vecina chismosa difundió rumores sobre nuestra ONG, cuestionando las intenciones de algunas voluntarias. Otra mujer, que había sido expulsada de su casa, pidió que la alojáramos y tuvimos que buscar soluciones temporales con una red de apoyo. Aprendí a decir no cuando era necesario. No éramos un refugio eterno, ni un sacerdocio que resolviera todos los problemas. Recomienzo tenía límites y había que honrarlos. Una tarde de otoño hubo un acontecimiento que me puso a prueba. Recibimos una carta anónima con amenazas veladas. Nos acusaban de mover cosas que no nos corresponden y pedían que detuviéramos las actividades. La mano que escribió parecía fría y calculadora. Sentí miedo. Lo reconocí como un animal que volvía a la cueva. Convocamos una reunión de urgencia con las demás y decidimos tomar precauciones. Reforzar la seguridad de las salas, documentar los procesos, avisar a las autoridades locales y mantener abiertas las actividades con mayor discreción. Fue doloroso, como si la vitalidad que habíamos ganado estuviera siendo cuestionada por un pensamiento oscuro. Pero también nos hizo más fuertes. Multiplicó las muestras de apoyo, vecinos que ofrecieron acompañar los talleres, un pequeño comercio que donó café para las sesiones nocturnas y una improbable señora mayor que insistió en hornear galletas para venderlas en una rifa. En ese clima de tensión, Ricardo tuvo un revés. Un antiguo socio comercial lo señaló en una denuncia por malos manejos en un emprendimiento pasado. No era lo mismo que lo que él había hecho con nosotros, pero la exposición pública le pesó. Lo llamé y le dije que si quería estar cerca de sus hijos, debía demostrar más que palabras. Se inscribió en un programa de asesoría financiera y empezó a presentarnos recibos y comprobantes. Aún así, su camino fue de 2 pasos adelante y 1 atrás. El perdón no progresivo no me servía, necesitaba ver constancia. Los niños, por su parte, conocieron a su padre en tramos, una tarde en el parque, otra en el centro de visitas, la timidez mezclada con el anhelo. La comunidad fue aprendiendo también. Una vecina que se llamaba Rosa, que tenía un pequeño puesto de verduras, empezó a traer frutas sobrantes para repartir en los talleres. Con el tiempo, ella y otras comerciantes se sumaron al proyecto de microcréditos que lanzamos, préstamos diminutos para que mujeres pudieran comprar materia prima o herramientas.
La primera en pagar fue una joven que había aprendido costura con nosotros y que comenzó a vender fundas de almohada. Me entregó su primer recibo de pago con manos temblorosas y me dijo: «Nunca pensé que podría ser yo quien cobrara y contara». Fue un momento de derrota de mis propios miedos. Entendí que el cambio se parece a una cadena de pequeños gestos, no a una gran reforma instantánea. Una mañana lluviosa recibí la visita de Fernanda. Habíamos convenido en que ella sería la guardiana emocional de los encuentros con los nietos. Su mirada era ahora más serena y menos acrimoniosa que aquello que conocí en los peores días. Entró con una caja de fotos antiguas, recuerdos de Eduardo, cartas, pequeñas reliquias. Me propuso algo: organizar una jornada de memoria, un espacio donde las mujeres contaran no solo las heridas, sino también los amores que les habían formado. Dijo que no podía permitir que la memoria de Eduardo fuera expulsada por el dolor. Me conmovió su gesto, porque mostró que su fuerza ya no era solo defensiva, era propositiva. El día de la jornada de memoria vino con un sol tímido. Llegaron varias mujeres con fotografías en mano, madres jóvenes, abuelas, hijas de padres que los habían perdido por distintas causas. Hubo relatos de comidas compartidas, de canciones, de trabajos comunes. Y en medio de aquella honestidad apareció la figura de Eduardo contada por distintas voces. Mujer que recordó cómo él había enseñado a su hijo a pescar, un hombre que contó que Eduardo lo había ayudado a reparar un techo. Escuchar todas esas notas sobre el mismo hombre me dio la sensación de que la vida no se reduce a un solo acto. No excusaba lo que Ricardo había hecho, simplemente reconocía que éramos seres diversos y complejos. Sin embargo, la prudencia seguía siendo necesaria. En una de las reuniones sobre el plan de pagos que Ricardo debía acordar, él cometió un fallo. Intentó ofrecer menos de lo pactado, alegando falta de ingresos. La trabajadora social me miró y supe que debía intervenir. Le expliqué con firmeza que su arrepentimiento debía traducirse en responsabilidad y restauración. Ricardo protestó, se enojó y se fue. Uno de los nietos, que había escuchado en silencio, preguntó si su papá se había marchado para siempre. Le dije que a veces las personas se van y vuelven, pero que cuando vuelven necesitan mostrar que han cambiado. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se llenaron de preguntas que yo no pude responder por completo. A pesar de los tropiezos, Recomienzo empezó a ser reconocida por su trabajo serio. Un fondo local otorgó una ayuda pequeña para comprar impresoras y renovar la sala. Un periodista escribió un artículo sobrio sobre nosotras, sin sensacionalismos ni halagos exagerados. Hubo quienes nos criticaron por exponer historias. Respondimos con la firme decisión de preservar el anonimato cuando lo pedían y de empoderar cuando lo querían. Aprendimos a trazar la línea entre compartir y explotar. Una noche, tras una jornada extenuante en la que llevé papeleo a casa y preparé la lista de materiales para el taller de la semana siguiente, encontré sobre la mesa un sobre sin remitente. Abrí y dentro había una hoja. «Gracias por no callar», decía una letra temblorosa. No supe si era de una mujer del curso o de alguien que observaba desde lejos. Lo dejé junto al Fénix como un recordatorio de que los gestos anónimos sostienen a los proyectos. También me hizo pensar en cuánto habíamos avanzado y en lo frágil que era esa victoria. Hubo un día que marcó una nueva encrucijada. Ricardo llamó diciendo que necesitaba ver a los niños fuera del horario establecido. Alegó una emergencia familiar y pidió permiso para pasar la noche en la casa de su madre. Le repetí con calma los términos. Las visitas debían ser supervisadas. No queríamos improvisaciones. Insistió, con voz fatigada, hasta que su tono cambió a súplica. Sentí la vieja tentación de complacer, de curar las heridas con un gesto que evitara el conflicto. Fue entonces que recordé una frase que me había dicho una de las voluntarias. Perdonar no es borrar, es poner límites para no volver a ser herida. Colgué sin responder afirmativamente. Le propuse en cambio una alternativa segura. Una reunión en el centro de visitas al día siguiente por la tarde, con la trabajadora social presente. Ricardo aceptó a regañadientes. Al colgar me invadió la duda. ¿Había sido demasiado dura? ¿Había perdido algo por proteger la casa y a los nietos? Me sorprendí pensando en Eduardo, en su risa y en la forma en que el pasado se mece con el presente. La noche fue larga,
En el silencio repasé mis decisiones y me pregunté si la vida que reconstruía podía mantenerse firme sin ceder a frágiles compasiones. Al día siguiente, durante la visita supervisada, todo se desarrolló con la extraña normalidad de lo que no es normal. Risas que buscaban ser naturales, un padre que intentaba recobrar un rol con pasos medidos, hijos que alternaban la confianza con la reserva. Ricardo trajo pequeños regalos, una pelota, un libro. Los niños sonrieron, pero en sus miradas había la cautela que solo establece el tiempo. La trabajadora social anotaba observaciones en su cuaderno, y yo, sentada a distancia, sentí un alivio contenido. Después de la visita, Ricardo y yo quedamos a solas frente al centro. Sus manos le temblaban y sus ojos estaban enrojecidos. «Estoy intentando», dijo. «No espero que me perdonen así, mamá. Solo quiero arreglar lo que pude». Le miré largo rato. Hubo un instante en que vi en su rostro el hombre que había cambiado pañales, el joven que había celebrado el nacimiento de sus hijos y también al que había traído dolor. No era posible disociar ambas imágenes. Le dije que el camino sería lento, que las acciones valían más que las palabras y que mientras tanto la familia necesitaba garantías. Le pedí que asistiera a las sesiones de terapia con la trabajadora social y que acreditara sus pagos mensuales. Ricardo asintió con la voz apenas firme. La tarde cayó y al volver a casa encontré en la puerta a una vecina con una taza de té caliente. «Vi cómo te quedaste», dijo sin rodeos. Nos sentamos en el balcón con el murmullo del mar como telón. Conversamos de la vida, de pérdidas, de las maneras en que cada uno llevaba su duelo. Me confesó que había leído el artículo y que eso le había hecho mirar de otra manera a las mujeres que pasaban por la sala. «Ustedes están poniendo orden», dijo. Le agradecí y sentí que el reconocimiento de los otros, aunque pequeño, era balsámico. Sin embargo, la historia no estaba cerrada. Una llamada al anochecer alteró la calma reciente. La trabajadora social advirtió que había un desacuerdo con el plan de pagos que Ricardo había presentado la semana anterior. Faltaban documentos y se sospechaba de ingresos no declarados. Debíamos volver a convocar una reunión con el abogado designado en la sentencia. Sentí que el vértigo regresaba, pero ahora lo enfrentaba desde una postura distinta. Ya no era la mujer temerosa de antes, sino alguien que tenía aliados, un equipo y herramientas. Lo que vino después exigía constancia y paciencia, y también cierta dureza para mantener la protección de los nietos. Me preparé para esa batalla con la misma calma con la que antes había preparado los talleres, sabiendo que el avance se consigue con esfuerzo cotidiano, y que a veces la vida nos pone pruebas para saber si lo que empezamos era fruto de impulso o de convicción verdadera. Esa noche no dormí mucho. Pasé por la sala donde colgaba el fénix y pensé en los días por venir. Sabía que mi libertad recién conquistada requeriría vigilancia y amor medido. Sabía que Recomienzo crecía, y que sería un faro para otras mujeres que, como yo, necesitaran recomenzar con responsabilidad. Respiré hondo y decidí que, sea lo que fuese que la justicia pidiera a Ricardo, yo seguiría protegiendo a los míos. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio del miedo, era el silencio de quien ha tomado una decisión y se dispone a sostenerla, paso a paso. La reunión con el abogado se celebró en la pequeña sala del centro, con la trabajadora social a un lado y el cuaderno abierto, la taza de café olvidada sobre la mesa. El abogado, un hombre de voz grave, gesto preciso, repasó los papeles que yo ya conocía por encima. La sentencia, los pagos adeudados, las actas de las visitas supervisadas. Pero había algo más en su expresión cuando dejó la última hoja sobre la mesa. La línea de números que no cerraba. «Hiciste bien en llamarnos», dijo, mirando a Ricardo, que estaba sentado en una esquina como si tratara de hacerse pequeño. «Si hay indicios de ingresos no declarados, podemos pedir una pericia contable y solicitar al juez que requiera la información bancaria. Eso no es simple, es un procedimiento, pero existe y debemos usarlo». Ricardo tragó aire. Sus manos, que aquella tarde anterior habían temblado, ahora estaban quietas sobre los muslos. «No entiendo», balbuceó. «Yo, todo lo que doy, lo doy». La trabajadora social explicó con calma. Ricardo presentó un plan de pagos que no coincide con informes que llegaron a nuestro despacho. Además, en una de las visitas se mencionó que hubo trabajo en negro, dinero en efectivo. Mi obligación es proteger a los niños. Si hay posibilidad de que las obligaciones se incumplan por ocultamiento de ingresos, debemos actuar. Sentí, durante unos segundos,
que la habitación era una sala de juicio y que la única prueba real era la mirada de los niños. Esa mezcla de esperanza y desconfianza que solo los menores sostienen. Miré a Ricardo y vi de nuevo al joven que había sido, a la vez que reconocía al hombre que había traído heridas. No había lugar para sentimentalismos. Si vas a arreglar algo, hazlo con papeles, dije. Si quieres volver a ver a tus hijos sin supervisión, que lo demuestre la justicia y que la trabajadora social lo recomiende. Él asintió. La palabra demostrar le pesó. El abogado propuso pasos concretos. Pedido de informes a las empresas donde supuestamente había trabajado, solicitud de extractos bancarios a través de la vía judicial y una evaluación psicológica periódica para acreditar la mejora. También dejó claro algo que yo necesitaba oír. No es lo mismo pedir perdón que reparar, y la reparación, en este caso, pasa por transparencia y cumplimiento. Salimos del centro con un acuerdo formal que pesaba como un plan de trabajo y una advertencia. La vecina que me esperaba en la puerta nos saludó con la misma taza de té en la mano, un gesto que ya se había vuelto costumbre, y me ofreció una sonrisa cansada. A su lado, los niños corrieron hacia el mar, y yo los miré hasta que se perdieron entre la luz que se refleja en la arena. La noche, sin embargo, no me sorprendió con la calma que había imaginado. Me despertó el timbre. Eran las 4 de la mañana, y la casa olía a sal y a luna. Abrí la puerta y encontré un sobre sin remitente apoyado en el umbral. Dentro, unas hojas fotocopiadas y un papel doblado. Las hojas mostraban nombres, direcciones, movimientos, algo que nadie me había enseñado a leer más que por intuición. El papel decía, en letra apurada, no confíes. Hay cosas que no ves. El corazón me dio un vuelco. No era la primera advertencia anónima, pero sí la primera que llegaba con documentos. Había quienes preferían el rumor y quienes preferían pruebas. Aquella madrugada me obligó a tomar una decisión distinta. No guardar el sobre en un cajón ni leerlo a solas. Llamé al abogado, le expliqué lo sucedido y le envié fotos de los papeles. Lo mejor es que lo incorporemos al expediente, fue su respuesta, y que no lo divulgues por tu cuenta, podría entorpecer la investigación. Durante el día, la noticia entre los vecinos se convirtió en susurro, y después en ofertas concretas de ayuda. Una de las mujeres del taller me trajo provisiones para la casa. Otra ofreció acompañarme a las gestiones. Recomienzo, que hasta entonces había sido el nombre de un grupo y de una idea, empezó a sentirse como una red real. Llamadas, mensajes, manos dispuestas. Esa solidaridad me reconcilió con la parte de mí que aún dudaba. Comprendí que la lucha ya no era solo mía. Ricardo, por su parte, volvió a presentarse en la puerta con la excusa de dejar unas zapatillas para los niños. Quise cerrar sin explicaciones, pero la presencia de los nietos complicó la decisión. Le pedí que se quedara en la acera mientras yo entregaba las zapatillas a través de la reja. «Estoy intentando», dijo otra vez, con voz teñida de rutina. «Lo juro». «No es cuestión de juramentos», le respondí. «Es cuestión de hechos. Firma lo que corresponda, trae los papeles que faltan. Si quieres estar en la vida de tus hijos, tendrás que cumplir con lo que la justicia te pida». Cuando se fue, con las zapatillas en una bolsa plástica, lo vi mirar hacia la casa como si buscaba algo que no encontraba. La duda se plantó en mí. ¿Podía alguien cambiar de verdad? Pensé en Eduardo al recorrer los rincones de la casa, su risa en la cocina, la forma en que torcía la servilleta al guardar un secreto. Eduardo no estaba para decirme qué hacer ahora. Yo tenía que decidir por mí misma. La semana que siguió fue una sucesión de papeles, viajes al juzgado y conversaciones con la trabajadora social. La pericia fue pedida, los plazos fijados. Mientras tanto, en Recomienzo, organizamos una charla sobre lindes y cariño, cómo proteger a los hijos sin cerrarles la puerta a la posibilidad de relaciones sanas. Vinieron mujeres que habían vivido historias similares. Vinieron también unas pocas que no habían pasado por eso, pero querían aprender. En cada encuentro contaba mi historia con la honestidad de quien no busca admiración, sino compañía en el camino.
Un mediodía, mientras ordenaba las sillas después de la charla, una mujer se acercó con la mirada enrojecida y dijo: «Tu historia me permitió dejar a alguien. Pensé que no podía, que la culpa me ataba. Gracias». Sus palabras me atravesaron. La sensación de que mi decisión no era solo para mis nietos, sino que servía para otras vidas, me devolvió algo que había creído perdido: propósito. Pero a pesar de ese alivio, la presión jurídica crecía. Recibí una citación para comparecer como testigo en una audiencia preliminar. No era algo que me sorprendiera, pero sí que subrayaba la seriedad del proceso. Leí la hoja varias veces, como si en el papel pudiera dibujar un mapa menos hostil. La fecha marcaba el final de un mes intenso. Si el juez aceptaba la pericia, la investigación avanzaría. Si no, todo quedaría limitado a promesas. La noche anterior a la audiencia, me encontré revisando las fotos de cuando los niños eran bebés. Las manitas, las siestas, la primera vez que hablaron. Las imágenes me dieron fuerzas y a la vez me presentaron la prueba más contundente. La fragilidad y la necesidad de esos cuerpos pequeños dependían de decisiones que ahora había que sostener con firmeza. Me dormí tarde, pensando en la forma en que el pasado entraba en el presente y en cómo el futuro de quienes amo estaba en juego. Al abrir la puerta del juzgado, vi a Ricardo sentado en una banca, con la chaqueta gastada. No intentó acercarse. A su lado había un hombre que no conocía, un abogado particular, dijeron luego, que lo representaría en la audiencia. Mi pecho se tensó. No era la sensación de amenaza habitual. Era la constatación de que él también había decidido jugar su carta ante la ley. La sala olía a madera y papeles. Las sillas se llenaron con rostros conocidos: la trabajadora social, el abogado que nos ayudaba, una vecina que vino como testigo. Entramos y nos acomodamos. Cuando llamaron a nuestro turno, sentí que la sala se cerraba en torno a cada palabra. Respondí lo que me preguntaron con la verdad más simple que pude ofrecer. No adorné, no minimicé. Hablé de los pagos incumplidos, de las visitas, de la prudencia que los niños mostraban. Hablé también del avance que Ricardo había intentado, porque la verdad no era un arma unilateral. Al salir, la sensación fue extraña: alivio por haber dicho lo necesario y a la vez el peso de lo que vendría. La jueza fijó la pericia y estableció una fecha para la resolución provisional. No era la sentencia final, pero sí un escalón importante. Tenía la impresión de que habíamos traspasado un umbral. Esa misma tarde, al volver a casa, encontré otra nota bajo la puerta. Esta vez no era anónima. Venía firmada por una mujer llamada Marta, que decía haber sido víctima de lo mismo muchos años atrás y que quería contar su experiencia en recomienzo. La nota terminaba así: «Si luchas por los tuyos, no estás sola». Sentí el pulso lento del mundo que se alinea cuando alguien decide no mirar hacia otro lado. Pero la calma que daba la solidaridad no bastaba para apagar una inquietud. Ricardo había contratado un abogado. Podía hacerlo de buena fe o para provocar un choque que retrasara todo. Las posibilidades eran muchas. Preparé las cosas para la pericia, avancé con los papeles y reservé un espacio en el taller para la noche en la que se conocerían los resultados provisionales. No por morbo, sino porque sabía que aquellas mujeres necesitarían apoyarse unas a otras. Y porque yo, en el fondo, también necesitaba sentir que no caminaba sola. La madrugada anterior al día marcado para la pericia, alguien lanzó unas piedras contra la ventana del comedor. No fue un ataque directo, ni una amenaza clara, pero bastó para que la casa despertara en sobresalto. Nadie resultó herido. Las piedras eran pequeñas, pero el ruido atravesó la casa como un recordatorio de que las decisiones tienen consecuencias. Abrí la cortina y vi, en la vereda, huellas de pasos que se perdían hacia la calle principal. No supe si eran de alguien que regresaba con rabia o de un mensajero más. Llamé a la trabajadora social y le conté. «No, Lo ignoras», me dijo. «Registra todo. Esto forma parte del ambiente en el que se deciden las responsabilidades. Guarda las pruebas». Guardé las piedras en una caja con los otros papeles. Me acosté pensando en Eduardo otra vez, en la costumbre de su risa y en la seguridad con la que solía mirar el mundo. Aquella noche no fue de sueño profundo, sino de vigilancia tenue.
Sabía que el camino aún no terminaba. Sabía también que cada gesto de firmeza me acercaba a una red más amplia. Al amanecer, el telefonillo sonó. Era la trabajadora social. La pericia había arrojado los primeros índices que confirmarían la necesidad de investigar las cuentas. Tenemos por ahora más preguntas que respuestas, dijo, pero hemos conseguido que la justicia vea lo que antes era invisible. Mientras colgaba el teléfono, miré a los niños dormidos al otro lado de la casa y supe con claridad lo que debía hacer. No sería fácil. Las batallas pequeñas y largas como esta no permiten grandes gestos épicos. Exigen constancia, papeles, testigos y la paciencia de quien reconstruye con amor y límites. Salí al balcón, dejé que el viento del mar me acariciara el rostro y prometí que, pase lo que pase, mi casa sería un refugio. No solo para mis nietos, sino para todas las que vinieran buscando recomenzar con dignidad. La fecha de la audiencia para la pericia se había fijado para dentro de 10 días. Teníamos un plan, él también. Y en medio de esa cuenta regresiva, un sobre sellado apareció una mañana en el buzón del centro de visitas. Era una invitación a una reunión que yo no había pedido, firmada por el abogado que representaba a Ricardo. En letras formales, proponía una conciliación en beneficio de los niños. Miré el papel con la calma que me había costado recuperar. La posibilidad de un acuerdo siempre existía. Lo que debía decidir era si el acuerdo respetaría la protección que habíamos decidido mantener. Respiré hondo, tomé el teléfono y marqué el número del abogado que nos acompañaba. «Vamos a escuchar», le dije, «pero no negociaremos seguridad por rapidez». Colgué y miré por la ventana. Al otro lado de la calle, la vida continuaba. Una mujer sacaba a su perro, un hombre barría la vereda. En la distancia, el rumor del mar parecía decir que los días se suceden, que las pequeñas batallas se ganan con la lentitud de las mareas. Me preparé para la reunión. Sabía, con una claridad que no admitía duda, que todo dependería de la claridad de los papeles y la firmeza de las decisiones. Y sobre todo, del amor medido con el que había decidido proteger a los míos.